El campo de batalla se extendía interminablemente ante él, una extensión desolada de tierra carbonizada y metal retorcido. El aire estaba espeso por el hedor acre de combustible quemado y el sabor metálico de la sangre. Podía sentir su propia vida, filtrándose, cálido y pegajoso contra su costado donde la espada del enemigo había atravesado la armadura y la carne por igual. Su visión se nubló mientras yacía boca abajo en el suelo, la cacofonía de la guerra atenuándose en un rugido distante. Cada respiración entró. Jadeos superficiales como tratar de extraer aire a través del agua. Él sabía que la muerte estaba cerca, demasiado cerca, pero aún no se atrevía a ceder. Sobre se alzaba un cielo extraño, sus colores desconocidos y cambiante, pintado con matices que ningún ojo humano debería haber sido capaz de procesar. No era la tierra, no había sido durante meses. Ahora, este mundo les pertenecía. Los otros, como los llamaban aquellos que aún se aferraban a la esperanza en casa, siendo así, diferente de la humanidad que su sola presencia desafiaba la comprensión. Su tecnología superó todo lo que tenían los humanos. Alguna vez soñé, sus armas más devastadoras que cualquier arsenal nuclear. Y, sin embargo, lo que más le aterrorizaba no era su poder, fue su silencio. No hablaron, ni con palabras que nadie pudiera decir. Entiende. En cambio, se comunicaban a través de gestos, tonos o alguna conexión inexplicable que nadie tenía. Logró descifrarlo. Pensó en la guerra, no solo en la escaramuza, sino en el conflicto más amplio que había arrastrado. La humanidad atravesó años luz para librar batallas que apenas entendían. ¿Cómo había llegado a esto? Hace décadas. Primero, el contacto parecía prometedor. Optimismo cauteloso temperado por el miedo. La curiosidad se mezcló con la sospecha. Pero entonces, los malentendidos se convirtieron en acusaciones. Las negociaciones colapsaron bajo el peso de la desconfianza. Y, de repente, no quedaban diplomáticos, solo soldados. Soldados como el enviados a muere por razones que ya nadie entendió completamente. Sus pensamientos se centraron en el escuadrón que había perdido ese mismo día. Los rostros parpadeaban en su mente, cada uno marcado por el agotamiento y la resolución. Recordé la risa del soldado Chen durante raros momentos de ligereza, la tranquila determinación del cabo Ruiz, teniente Harpers, voz constante ladrando órdenes por las comunicaciones. Ahora se habían ido, tragados por el mismo vacío despiadado que lentamente, reclamándolo. La culpa asintió con la cabeza, agudo e implacable. ¿Había hecho suficiente? ¿Podría haberlo salvado? Una sombra pasó sobre él, bloqueando la extraña luz del sol alienígena. Primero, pensó que era otro atacante que venía a terminar el trabajo, pero cuando abrió los ojos a la fuerza, entrecerrando los ojos, contra el resplandor, vio algo inesperado. Ella estaba por encima de él, alta e imponente, su silueta cortando, fuertemente contra el cielo alienígena. Sus rasgos eran angulosos, casi esculpidos, con la piel que brillaba débilmente bajo la luz cambiante. Sus ojos, un tono violeta de otro mundo, cerrados, sobre su ilegible pero penetrante. Por un momento, ninguno de los dos lo movió porque carecía de la fuerza. Ella quizás porque estaba decidiendo si valía la pena salvarlo. Cuando finalmente se arrodilló al lado, sus movimientos eran deliberados, graciosos, incluso a pesar del caos que los rodeaba. En sus manos, ella sostenía lo que parecía un frasco lleno de líquido brillante, un carmesí profundo que latía débilmente como si estuviera vivo. Ella se inclinó, su cabeza levemente, estudiándolo con una intensidad que lo inquietaba. ¿Era ella? ¿Evaluarlo? ¿Juzgarlo? Quería preguntar para exigir respuestas, pero todo eso escapó de sus labios un débil gemido de dolor. Sin dudarlo, ella presionó el vial contra su herida, y él sintióla. El calor se extendió instantáneamente, ahuyentando el frío que se arrastraba por sus venas. La sensación fue abrumadora, tanto, calmante e insoportable, como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado y reconstruido simultáneamente. Su visión nadó de nuevo, pero esta vez no se desvanecía. Se estaba agudizando, enfocando su rostro con una claridad antinatural. Algo que le está sucediendo, algo más allá de la mera curación. Trató de alejarse, instinto, gritándole que se resistiera, pero su agarre era firme, inflexible. Luego vino el vínculo. Le golpeó como un maremoto.
estrellándose sobre su conciencia y arrastrándolo a profundidades de las que no podía escapar. Las imágenes pasaron ante sus ojos. Escenas de batallas libradas mucho antes de su llegada. Paisajes intactos por la guerra, rostros ajenos y dolorosamente familiares. La vio de pie en medio de ruinas, con la expresión endurecida por la pérdida. Él vio destellos de su gente, sus formas mezclándose en vetas de luz y color. Y debajo de todo, él las sintió. Emociones, ira, tristeza, determinación, todo entrelazado en una compleja red que desafió la lógica. Cuando la oleada disminuyó, dejándolo sin aliento, se dio cuenta de que dos cosas simultáneamente. Primero, la herida en su costado desapareció, reemplazada por piel suave e intacta. En segundo lugar, ella estaba dentro de su mente, o tal vez él estaba adentro de ella. La conexión era innegable, cruda y eléctrica, uniéndolos en formas que no podía comenzar a comprender. Ella se puso de pie, sus ojos violetas se encontraron con los de él una vez más antes de volverse, y desapareció en la bruma de la batalla. Mientras yacía allí, aturdido y tambaleándose, sabía una cosa con certeza: nada volvería a ser el mismo. Su nombre, supo más tarde, era Cenara. Eso no, ella se lo dijo directamente. Los nombres de su especie tenían un significado sagrado revelado solo a aquellos considerados dignos. A todos. De lo contrario, ella era simplemente la comandante, un título susurrado con reverencia, a veces, miedo por sus propios soldados. Sin embargo, para él, ella se convirtió en algo mucho más complejo. Ella era su salvadora, su torturadora, y ahora inexplicablemente su atado a una realidad que había cambiado más allá del reconocimiento. En los días posteriores a su encuentro, notó cambios dentro de sí mismo, sutil al principio, luego cada vez más imposible de ignorar. Sus sentidos se agudizaron hasta un grado casi doloroso. Los sonidos se volvieron más claros. Dado que son más distintos, los colores son más ricos y vibrantes. Incluso sus reflejos parecían intensificados, como si su cuerpo hubiera sido reconectado para responder más rápido que antes. Por la noche, cuando el sueño se le escapaba, fragmentos de recuerdos que no eran los suyos. Superficie espontánea, vívida y visceral. Escenas de mundos alienígenas bañados en soles gemelos, rituales realizados bajo estrellas, cielos, y momentos de tranquila intimidad compartidos entre seres cuyos rostros permanecían desenfocados. Él trató de hazlos a un lado, diciéndose a sí mismo que son sueños nacidos del estrés o el delirio. Pero en el fondo, él sabía mejor. Estos no eran sueños, eran destellos en su mente. Cenara rara vez hablaba con él. Después de esa reunión inicial, aunque ella nunca se desvió mucho, ella lo asignó a una unidad de sus soldados, asegurándose de que él permaneció bajo su atenta mirada mientras mantenía su distancia personalmente. Cuando sus caminos se cruzaron, lo que sucedió, con la frecuencia suficiente para sentirse deliberada, su mirada se demoró más de lo necesario, buscando algo que él no podía. Identifícate. Se encontró haciendo lo mismo, estudiando sus movimientos, sus expresiones, desesperado por comprender el enigma ella presentó. Su presencia inspiraba respeto, incluso asombro entre sus tropas. Sin embargo, había una soledad sobre ella que le intrigaba. Se comportaba con un aire de autoridad atemperado por la moderación, como si cada palabra y la acción se midieron cuidadosamente. Le hizo preguntarse qué cargas pesaban sobre sus hombros. Sus interacciones fueron pocos, pero cargados de una intensidad que rozaba lo insoportable. Una vez, durante una pausa en el combate, se acercó a ella, tentativamente, impulsado por preguntas que ya no podía reprimir. «¿Por qué me salvaste?», preguntó, su voz áspera, con emoción. Ella se volvió hacia él, sus ojos violetas clavándose en los suyos con enervación. Precisión. Por un momento ella no dijo nada, simplemente observándolo como si estuviera sopesando el valor de su investigación. Entonces, sin previo aviso, ella extendió la mano y tocó su sien. Sus dedos se enfriaron contra su piel. Una avalancha de sensaciones lo abrumó. Imágenes de su gente cayendo en batalla, de paisajes áridos marcados por guerras interminables, de esperanza, menguante pero nunca extinguido por completo. Cuando ella retiró la mano, él se tambaleó hacia atrás, sin aliento y desorientado.
que llevara nuestra supervivencia, dijo ella simplemente, su voz, baja y resonante como el zumbido distante de la maquinaria. Las palabras no tenían sentido, no de inmediato, pero se quedaron en su mente, inquietante el mucho después de que ella se alejó. A pesar de la creciente conexión, o quizás debido a ella, él luchó para conciliar su lealtad a la humanidad con un bono que se forman entre ellos. Cada vez que la miraba, él vio no solo a un guerrero alienígena, sino un reflejo de todo lo que le habían enseñado a temer y odiar. Sin embargo, ¿cómo podría? Despreciaba a alguien que le había salvado la vida, que continuaba protegiéndolo, incluso mientras ella lo mantenía a distancia. Él. El conflicto interno asintió con la cabeza, manifestándose en noches inquietas e intercambios de tour con sus compañeros soldados. Ellos. Noté el cambio en él. Por supuesto, siempre lo hicieron. Los susurros lo seguían a donde quiera que fuera. Especulaciones sobre por qué. El comandante le favorecía. ¿Qué secretos podría estar ocultando? Algunos lo acusaron de traición, otros de debilidad. Él ignoró. Todos ellos, retrocediendo más en sí mismo hasta que se sintió como un fantasma a la deriva a través de los restos de su antiguo yo. La vida. Y luego estaban los sueños. Vívido, implacable e imposible de. Despídete. Lo arrastraban más profundamente a su mundo cada noche que pasaba. Él la veía de niña corriendo por campos de flora bioluminiscente, risas resonando en el aire fresco. Él la veía entrenar bajo la atenta mirada de los ancianos. Dominar habilidades que parecían casi sobrenaturales en su complejidad. Fue testigo de momentos de triunfo y devastación, amor y pérdida, todas piezas de un rompecabezas que no pudo armar por completo. A través de estas visiones, comenzó a ver. Ella no como enemiga, sino como persona, moldeada por experiencias tan desgarradoras y definitorias como las suyas propias. La realización lo inquietó, obligándolo a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza de la guerra y la humanidad o la falta de ellas. Eso lo impulsó. Sin embargo, por mucho que aprendiera sobre ella, quedaban lagunas. Hubo cosas que ella retuvo, barreras que se negó a dejar que cruzara. A veces, cuando sus miradas se encontraron al otro lado del campo de batalla o durante breves encuentros en el campamento, sintió el peso de esas verdades tácitas presionándola. Eso lo frustró. Esta incapacidad para tender puentes. El abismo entre ellos completamente. Pero la frustración dio paso a la determinación. Si ella no acudía a él de buena gana, él encontraría una manera de comunicarse con ella, de descubrir los secretos que ella guardaba tanto, ferozmente, porque en algún momento se dio cuenta de que no solo quería entenderla, sino que necesitaba hacerlo. Él, Battlefield, estaba más silencioso de lo habitual, el tipo de calma inquietante que a menudo precedía al caos. Se sentó solo cerca del borde de la campamento, mirando al horizonte alienígena donde agujas dentadas sobresalían hacia el cielo como dientes rotos. El vínculo entre él y Senara latía débilmente en el fondo de su conciencia, un recordatorio constante de los lazos que atarlos juntos. No era intrusivo exactamente, pero era persistente, un pulso que no coincidía ni con los latidos de su corazón ni con los de su madre. Cualquier ritmo que reconociera. Se había acostumbrado a su presencia, aunque dudaba que alguna vez la entendiera realmente. Eso, una conmoción repentina llamó su atención. Las voces se alzaron alarmadas, agudas y urgente, atravesando la quietud. Sus instintos se activaron antes de que pudiera pensar, impulsándolo a sus pies y hacia la fuente de la perturbación. Cuando se acercó, vio a un grupo de sus soldados reunidos alrededor. Algo o alguien en el suelo. La tensión en el aire era palpable, y cuando se abrió paso entre la multitud, el estómago se hundió al verlo ante él. Uno de sus guerreros yacía inmóvil tendido. Su elegante armadura se agrietó, y chamuscado. La sangre tiraba por debajo de ellos, oscura y viscosa, brillando débilmente en la tenue luz. Por un momento, el pánico se apoderó de él. ¿Fue una emboscada? ¿Un ataque aislado? Pero no. La escena se sintió mal de alguna manera, demasiado contenida, también, deliberado, y luego notó el pequeño dispositivo agarrado en la mano del soldado caído, su superficie grabada con intrincados glifos alienígenas que brillaban débilmente rojos. Era un arma, una que reconocía demasiado bien. Diseño humano, reutilizado para sabotaje. Alguien de su lado había hecho esto. La ira surgió, dentro de él,
caliente y ácido, mezclándose con culpa e incredulidad. ¿Quién podría haber autorizado tal acto? ¿Qué propósito? ¿Podría servir? Antes de que pudiera detenerse más en ello, apareció Sanara, moviéndose con la gracia fluida de un depredador acechando a su presa. Su expresión era ilegible, pero la tormenta, la cerveza en sus ojos violetas decía mucho. Se arrodilló junto al soldado caído, con las manos flotando vacilantes sobre sus heridas antes de que finalmente las colocara suavemente sobre su pecho. El resplandor de su toque iluminó el espacio a su alrededor, proyectando una luz etérea sobre el sombrío cuadro. Pero no fue suficiente. El soldado herido convulsionó, una vez violentamente, luego se quedó quieto. Senara se congeló, sus manos temblando mientras tiraba. Ellos lejos. Por primera vez desde que la conocía, parecía conmocionada, vulnerable de una manera que le tensaba el pecho. A su alrededor, sus soldados murmuraban en voz baja, sus voces cargadas de dolor. Nadie se movió para molestarla mientras permanecía agachada allí, mirando la forma sin vida que tenía ante ella. Él dio un paso. Avanzó instintivamente, atraído por una fuerza que no podía explicar. Cuando llegó a su lado, se arrodilló pensando, colocando una mano ligeramente sobre su hombro. El gesto tenía la intención de ofrecer consuelo, solidaridad, pero en el momento en que la piel tocó la de ella, el vínculo cobró vida con una intensidad impactante. Las imágenes inundaron su mente. Recuerdos de los caídos, soldados riendo con camaradas, entrenando bajo la atenta mirada de Sanara, luchando junto a ella en innumerables batallas. Él vi su lealtad, su coraje, su inquebrantable dedicación a su causa. Y vio el dolor de Sara, crudo y sin filtrar, atravesándolo como una cuchilla. Ella se volvió para mirarlo, sus ojos violetas brillando de furia y tristeza. Tú, gente, dijo, con la voz baja y peligrosa, cada palabra cargada de acusaciones. Esto es obra tuya. Él abrió la boca para protestar, para negar responsabilidad, pero la verdad flotaba pesadamente en el aire. Si él había sido o no directamente involucrados, este fue el resultado de la guerra, una guerra alimentada por el odio, la desconfianza y los actos de crueldad cometidos por ambos lados. El peso de la misma lo oprimía, sofocándolo en su enormidad. Él no podía encontrarse con su mirada. La culpa lo arraiga al lugar. A su alrededor, sus soldados comenzaron a moverse, sus murmullos cada vez más fuertes, más enojados. Algunos lo miraron con manifiesta hostilidad, sus armas moviéndose en su dirección. Se tensó, sabiendo muy bien que si Sanara daba la orden, no dudarían en actuar. Sin embargo, ella permaneció en silencio. Su atención se centró únicamente en él. El vínculo entre ellos latía erráticamente, reflejando la agitación, rabiando dentro de ella, y se dio cuenta de repente, dentro de sí mismo. Finalmente, ella se puso de pie, sus movimientos deliberados y controlados. «Déjanos», ordenó, su voz portando autoridad que no molestó ningún argumento. Sus soldados dudaron brevemente antes de dispersarse, dejándolos a los dos, a solas con el cuerpo de sus caídos. «Camarada». Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio estirado enseñado, roto solo por el suave zumbido del viento alienígena. Entonces, sin previo aviso, Senara agarró su muñeca, tirando del cerca hasta que sus caras estaban pulgadas de distancia. Su agarre era firme, inquebrantable, pero no fue. Algo más en su toque. La desesperación, tal vez, o una declaración de que él no podía descifrar. «¿Ves ahora?» ella exigió, su voz temblando de emoción. «Esto es lo que ha forjado. La muerte, la traición, la interminable sufrimiento». «Yo no», comenzó, pero ella lo interrumpió con una fuerte sacudida de su cabeza. «No importa que atacaron el golpe», dijo ella, su tono de endurecimiento. «Lo que importa es que se permitió suceder, que no es así. Dime, humano, ¿qué se necesitará para que tu gente se detenga? ¿Cuántos deben morir antes de que estés satisfecho?» Sus palabras le golpearon como golpes físicos, cada una, aterrizando con brutal precisión. Quería defenderse, argumentar que no todos los humanos eran responsables, que había buena gente luchando por la paz. Pero los argumentos murieron en sus labios, porque en ese momento no estaba seguro de creer. Ellos más
La guerra lo había consumido todo, convirtiendo ideales en justificaciones y convirtiendo aliados en enemigos. ¿Dónde radica realmente la culpa? ¿Con individuos, gobiernos o fue algo más profundo, algo inherente a la naturaleza misma del conflicto? Miró al soldado caído. La forma sin vida es un claro recordatorio del costo del odio. Y luego miró a Sanara, su rostro grabado de dolor y resuelve. Por primera vez, vio no solo al comandante, no solo al extraterrestre, pero un líder agobiado por la pérdida, un ser impulsado por el mismo deseo de justicia y supervivencia que lo motivó. Él. La realización lo sacudió hasta la médula. No lo sé, admitió en voz baja. Su voz quebrándose bajo el peso de su propia incertidumbre. No sé cómo arreglar esto. Sin embargo, su agarre se aflojó ligeramente. Ella no lo liberó por completo. Por un momento fugaz, pensó que veía algo suavizado en su expresión. Un parpadeo de comprensión, o tal vez resignación. Pero luego desapareció, reemplazado por la determinación acerada. Él había llegado a asociar con ella. Entonces encontraremos la manera, dijo con firmeza, su voz sonando con convicción. Juntos. El peso de su declaración se posaba sobre él, pesado y innegable. Juntos. La palabra se hizo eco en su mente, lleno de implicaciones él. No ha de comprender. Cuando finalmente ella lo soltó y se volvió para atender a su soldado caído, él sintió el vínculo. Entre ellos cambio, el fortalecimiento de una manera que no podía explicar. Sea cual sea el camino por delante, sabía una cosa cierto, se forjaría no solo por deber o necesidad, sino por algo mucho más profundo, una esperanza frágil y tenue. Eso se negó a extinguirse. Los días que siguieron fueron un borrón de tensión e inquietud. Las palabras de Sanara permanecían en su mente, su peso presionándolo como un grillete invisible. Juntos, la promesa o amenaza. De esas palabras lo perseguía, royendo los bordes de su resolución. Se encontró cuestionando todo. La guerra, su papel en ella, incluso la naturaleza misma del vínculo que lo unía a ella. Ya no era solo una conexión forjada por sangre. Se había convertido en algo más profundo, más insidioso, una carga compartida de la que ninguno de los dos podía escapar. Sin embargo, tanto como él, al tratar de concentrarse en encontrar respuestas, el mundo que los rodeaba parecía decidido a separarlos. Los rumores se propagaron rápidamente, a través de ambos lados del conflicto, alimentado por la paranoia y el miedo. Entre su propia gente, susurros comenzaron a circular sobre él, que se había vuelto rebelde, que estaba en connivencia con el enemigo. Algunos lo acusaron rotundamente, otros lo evitaron, en conjunto, lanzando miradas cautelosas cada vez que pasaba. Incluso aquellos que alguna vez habían sido aliados ahora lo consideraban con sospecha, su confianza erosionada por el hecho innegable de que llevaba un pedazo del enemigo dentro de él. De su lado, las cosas no estaban mucho mejor. Sus soldados lo observaban de cerca, su lealtad a Sanara inquebrantable, pero su tolerancia para el desgastado. No confiaban en él, no del todo, y él no podía culparlos. Cada vez que entraba en su campamento, cada vez que se paraba a su lado, sentía sus ojos aburridos en él, buscando signos de traición. Y aunque Sanara nunca reconoció abiertamente su escrutinio, él sabía que ella también lo sentía. Ella lo protegió cuando pudo, desviándose. Preguntas de silenciar la disidencia con una sola mirada. Pero las grietas comenzaban a mostrarse. Su autoridad, absoluto como alguna vez pareció, estaba siendo probado. Luego vino la emboscada. Eso sucedió durante lo que debería haber sido una patrulla de rutina. Una simple misión para explorar el perímetro de su territorio. Sanara lideró el grupo ella misma, insistiendo en que se uniera a pesar de sus protestas. Necesitas para aprender, dijo simplemente. Su tono no admitía argumentos. Así que se fue, armado y cauteloso, muy consciente de lo fuera de lugar que se sentía entre sus guerreros. El bosque que atravesaban era denso y alien. Sus imponentes árboles proyectaban extrañas sombras que danzaban por el suelo. El aire estaba lleno de humedad, y el débil zumbido de criaturas invisibles, creando una atmósfera que puso sus nervios de punta. Estaban muy adentro. El bosque cuando golpeó. En un momento se movían silenciosamente entre la maleza. Al siguiente, estalló el caos. Las explosiones rompieron el silencio,
enviando fragmentos de corteza y tierra volando en todas direcciones. Los gritos llenaron el aire, órdenes ladrando en lenguas extrañas, gritos de dolor y enojo mezclándose en una cacofonía de violencia. Sus soldados, dispersos, cubriéndose detrás de árboles y rocas mientras el fuego enemigo llovía sobre ellos. Pero estas no eran fuerzas humanas. Atacando. Eran otra facción de extraterrestres, de los que solo había oído rumores. Mercenarios, algunos los llamaban, otros susurraron nombres más oscuros, insinuando experimentos que salieron mal en armas diseñadas para aniquilar especies enteras. Sanara se movió con una eficiencia aterradora, dirigiendo sus tropas y al mismo tiempo defendiéndose de los atacantes. Él se quedó cerca de ella, sin saber qué más hacer, con la adrenalina corriendo por sus venas mientras luchaba junto a seres que podría haberlo matado sin dudarlo hace apenas unas semanas. La batalla continuó, brutal e implacable, hasta que un agudo llanto atravesó la guarida. Uno de sus soldados cayó, agarrándose a una herida que burbujeaba con un núcleo de ojos verdes antinatural. Veneno. Su estómago se agitó cuando se dio cuenta. Los mercenarios no solo intentaban matarlos. Ellos estaban usando armas biológicas diseñadas para corromper desde adentro. ¡Retírate! Senara gritó, su voz atravesando el caos como una cuchilla. Sus soldados obedecieron al instante, retrocediendo en retiros organizados mientras, cubriendo los movimientos del otro. Pero a medida que se movían, notó algo extraño. Los mercenarios no perseguían, no, agresivamente. De todos modos, sus ataques disminuyeron, volviéndose esporádicos e imprecisos. Casi como si estuvieran esperando algo. Y entonces él lo vio. Una figura emergió del humo y los escombros, alta e imponente, vestido con una armadura que brillaba como metal líquido. Su rostro estaba oscurecido por una máscara, sin rasgos distintivos, excepto por dos aberturas rojas brillantes donde deberían haber estado los ojos. Levantó la mano y los mercenarios restantes cesaron, disparando de inmediato, retirándose a las sombras tan rápido como habían venido. «Te has vuelto suave, Sara», la figura. Sed, su voz distorsionada y mecánica, pero inequívocamente burlona, dejando que los humanos peleen tus batallas ahora. «¿Qué lejos has caído?» Sara dio un paso al frente, colocándose entre él, figura y sus soldados. «Colrizada», dijo, con el tono helado. «Debería haber conocido». Cal inclinó la cabeza, el gesto inquietantemente evocador del tamaño de un depredador. «Arriba su presa. ¿Pensabas que no nos enteraríamos de tu pequeño experimento?» Hizo un gesto hacia él, y sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. «Has violado todas las leyes, cruzado todos los límites. ¿Hacer? ¿De verdad crees que el Consejo dejará esto en pie?» Su expresión se endureció, pero había un parpadeo de incertidumbre en sus ojos, una vulnerabilidad que no podía ocultar del todo. «Esta no es su preocupación», respondió ella. Su voz se mantuvo firme a pesar de la tensión crepitando en el aire. «Vete ahora, o haré que te arrepientas». Cal se rió, un sonido frío y hueco que hizo temblar a todos los presentes. «Oh, no estoy aquí para pelear contigo, hermana. Todavía no. Por cierto». La palabra golpeó como un puñetazo en el estómago. «Hermana». Se quedó mirando a Sanara, sacudiéndolo hasta el lugar. Ella no se encontró con su mirada. Su atención se centró únicamente en «Cal, no, estoy aquí para dar un mensaje. El Consejo sabe lo que has hecho. Ellos conozca el vínculo y no tolerarán tal contaminación. Antes de que alguien pudiera». Reacciona. La colrizada se volvió y desapareció en el bosque. Su forma se disolvió en la sombra como si nunca hubiera estado allí. El silencio cayó sobre el claro, pesado y sofocante. Sus soldados intercambiaron miradas inquietas, su disciplina anterior, dando paso a murmullos de inquietud. Pero Sanara permaneció inmóvil, con el cuerpo rígido y la rabia apenas contenida. Cuando finalmente habló, su voz era baja y peligrosa. «Nos mudamos ahora». Sin esperando el reconocimiento, se dio la vuelta y comenzó a caminar, con el paso rápido y decidido. Sus soldados lo siguieron, sin lugar a dudas, dejándolo atrás, su mente tambaleándose. «Hermana, la contaminación de bonos». Las implicaciones se arremolinaron en su cabeza, formando una maraña, una red de preguntas que no estaba seguro de querer responder. Cualesquiera que fueran los secretos que Sara había estado guardando,
eran mucho más grandes y mucho más peligrosos de lo que había imaginado. Y ahora, atrapado en el fuego cruzado de la política y el poder, luchas que apenas entendía, se dio cuenta de una cosa con una claridad escalofriante. La guerra no fue solo entre humanos y extraterrestres. También estaba destrozando a su gente. El viaje de regreso a el campamento estaba plagado de una tensión tácita que flotaba densamente en el aire, más pesada que la húmeda atmósfera alienígena. Alrededor de ellos, cada paso se sentía como una marcha hacia un destino incierto, y aunque los soldados sin nada se movían con práctica disciplina, su confianza habitual parecía tambalearse. La revelación de la presencia de Cal y las implicaciones de sus palabras habían resquebrajado algo fundamental dentro de sus filas. Susurros se esparcieron entre ella. Guerreros, conversaciones silenciosas que cesaban cada vez que se acercaba. No podía culparlos, ni siquiera él. Confía plenamente en sí mismo más. Sanara caminaba a la cabeza del grupo, con su postura rígida e inflexible. Pero ahí, era una fragilidad para sus movimientos ahora, como si se estuviera manteniendo unida por pura fuerza de voluntad. Ella, los ojos violetas escaneaban el horizonte constantemente, atentos a las amenazas, tanto visibles como invisibles. Ella no había hablado, desde que abandonaron el lugar de la emboscada, y cada intento que hizo de acercarse a ella fue recibido con silencio, una cortedad. Despido. Estaba claro que se estaba retirando a sí misma, construyendo muros no solo contra él, sino contra todos. Cuando finalmente llegaron al campamento, la escena estaba inquietantemente silenciosa. Los incendios ardían a fuego lento, proyectando sombras parpadeantes a través de refugios improvisados, pero el bullicio habitual de actividad estaba ausente. En cambio, grupos de soldados se pararon en pequeños grupos, hablando en voz baja, con los rostros grabados de preocupación. Como Sanara pasó junto a ellos, las cabezas se volvieron para seguir su progreso. Las miradas se demoraron más de lo necesario antes de desaparecer. Ella los ignoró a todos, dirigiéndose directamente a su carpa de mando sin siquiera echar un vistazo en su dirección. Él dudó. Afuera de la entrada, dividida entre darle espacio y confrontar la verdad a Haddon, el vínculo entre ellos pulsó insistentemente, instándola a avanzar, pero estaba impregnado de inquietud, un reflejo de su propia confusión. Por último, robándose, apartó la solapa y entró. El interior estaba tenuemente iluminado. La única iluminación provenía de una sola linterna colgada del techo. Mapas y esquemas. Cubrió las paredes. Se desplazó con marcas en escritura alienígena que no pudo descifrar. Sara se paró en el centro de la habitación, de espaldas a él, las manos apoyadas en el borde de una mesa cargada de exhibiciones tácticas. Los hombros subían y bajaban con cada respiración medida, pero por lo demás ella no dio ninguna indicación de que supiera que él estaba ahí. «Eres mi hermana», dijo finalmente, su voz atravesando él. Silencio como una cuchilla. «Cal te llamó así». Ella se puso rígida, pero no se dio la vuelta. Por un largo momento, ella dijo, «Nada», y se preguntó si ella lo negaría por completo. Luego, suavemente, casi a regañadientes, ella habló. «Sí, por sangre, sino por elección». Su admisión lo golpeó, como un golpe físico, golpeando el viento de sus pulmones. «Hermana», la palabra, resonó en su mente, llevando consigo una cascada de preguntas que no estaba seguro de querer responder. «¿Por qué no le dijiste?» «¿Yo?», preguntó, con un tono más agudo de lo que pretendía. «Porque no cambia nada». Ella se quebró, girando para enfrentarse a él. Sus ojos violetas ardían de ira y algo más. Dolor quizás o arrepentimiento. ¿Qué diferencia hace? ¿Saber habría cambiado la forma en que me ves? ¿Habría hecho esto lo que somos? ¿Más fácil de entender? Abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Ella tenía razón en cierto modo. Saber que ella era la hermana de Cal no alteró la realidad de su vínculo ni la guerra que amenazaba. Para separarlos, pero sí cambió las cosas. Agregó otra capa de complejidad aún ya imposible. Situación. Un hilo más en la maraña de secretos y mentiras que los rodeaba a ambos. Antes de cualquiera pudieron decir más, estalló una conmoción fuera de la carpa. Sonaron gritos, seguido por el inconfundible sonido de armas desenfundadas. La expresión de Sara se endureció al instante, todo rastro de la vulnerabilidad se desvanece detrás de una máscara de autoridad.
Quédate aquí, ordenó ella, rozándolo hacia la entrada. Pero él no obedeció, ignorando su orden. Él la siguió hasta el caos que se desarrollaba más allá de la tienda. Lo que vio lo detuvo en seco. Un destacamento de soldados alienígenas habían llegado. Su armadura brillaba con insignias que no reconoció. Se llevaron con un aire de superioridad. Sus armas apuntaban a las tropas de Cenara que habían formado una línea defensiva alrededor de su comandante. A la vanguardia estaba Cal, su máscara sin rasgos brillando la luz del fuego. Enviados de consejo, Cal, anunciado, su voz distorsionada arrastrando la multitud reunida. Aquí para aborde el asunto de sus transgresiones, comandante. Sara dio un paso al frente, con la voz tranquila, pero bordeada de acero. Este es mi territorio. No tienes autoridad aquí. Tu desafío termina. Esta noche, respondió Cal, levantando una mano. Detrás de él, los soldados del consejo se levantaron. Sus armas, cargas de energía crepitando siniestramente. Entrega lo humano, y nosotros. Aún puede mostrar indulgencia. No. La palabra salió de sus labios antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Ella dio un paso más al aire libre, colocándose directamente entre él y las fuerzas que avanzaban. Tendrás que matarme primero. Un murmullo se extendió por la multitud, conmoción e incredulidad mezclándose con admiración. Incluso, sus soldados parecían ser rechazados por su declaración, su lealtad temiendo la ira del consejo. Él miró fijamente a ella. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Esto fue una locura, un suicidio. Sin embargo, mirando, en sus ojos violetas, no vio vacilación, ni rastro de duda. Solo, resuelve. Y entonces, de repente, entendió que no se trataba solo de protegerlo o incluso de sobredesafiar al consejo. Se trataba de demostrar algo más grande, que los lazos forjados en sangre y el sufrimiento compartido trascendió las divisiones de especies, política y poder. Esa supervivencia significaba más que aferrarse a las viejas costumbres. Significaba abrazar lo desconocido, por aterrador que sea. Sin pensarlo, se movió para pararse a su lado, ignorando los gritos de protesta de ambos bandos. «Si lo quieres», dijo, con la voz firme a pesar de la tormenta que azotaba. «Dentro de él, también tendrás que pasar por mí». Por un momento, el tiempo pareció congelar. Cal inclinó la cabeza, estudiándolos a ambos con una expresión ilegible. Luego, lentamente, bajó la mano. «Que así sea», dijo, su voz desprovista de emoción. «Pero sepan esto, el concilio no olvidará, ni perdonará». Con eso, hizo una señal para que sus tropas se retiraran, dándole la espalda al enfrentamiento como si descartara su significado. Cuando los soldados de consejo desaparecieron hasta altas horas de la noche, la tensión en el aire comenzó a disiparse, dejando detrás de una calma incómoda. Cenara se volvió para mirarlo. Su expresión era inscribible. Por un momento, ninguno de los dos habló. El peso de lo que acababa de suceder se asentó fuertemente entre ellos. Entonces, en voz baja, ella dijo, «No deberías haber hecho eso». «Tal vez no», admitió, encontrándome con su mirada. «Pero no podía dejar que te enfrentaras a ellos solo». Sus labios se curvaron débilmente, el fantasma de una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Entonces quizás haya esperanza para nosotros todavía». A medida que los fuegos ardían más bajo y las estrellas giraban sobre sus cabezas, proyectando sus constelaciones alienígenas por el cielo, se dio cuenta de que su lucha estaba lejos de ser cambio. El consejo, la corrizada, la guerra misma, todo eso todavía se avecinaba, amenazando con consumirlos. Pero por primera vez sintió algo que no se había atrevido a sentir antes. Un frágil, desafiante chispa de posibilidad. Juntos, puede que no ganen, pero juntos lo harían. Aguanta. Y a veces eso era suficiente.